Arco 5, capítulo 46. Lo que piensa cada uno. Cuando Subaru volvió con Wilhelm a la sala de conferencias, todos habían estado esperando su regreso. Inclinando la cabeza, Wilhelm dio inicio a la reunión con su nieto Reinhard, quien le observaba. Mientras los dos permanecían de pie juntos paralelamente a la pared y mirándose de reojo, Subaru se sentó junto a Otto en la mesa redonda. Diálogo Subaru. Lo siento por llegar tarde. ¿Cómo ha ido la charla? Diálogo Otto. Justo ahora hemos terminado con los mismos asuntos que teníamos al principio. Seguramente a ti te fueron mejor las cosas, Natsuki-san. ¿Cómo está Kusama? Diálogo Subaru. Parece que no le está yendo bien. Sin embargo, no es como si ya pudiéramos decir que no hay esperanza. Una vez que deliberemos sobre esto después de expulsar al culto de la bruja, podríamos ser capaces de hacer algo. Diálogo Otto. ¿Es así? En ese caso, eso en sí es una buena noticia. Junto a Otto, que puso una mano sobre su pecho con un «fiu», todos los demás que escucharon la conversación también hicieron un gesto similar de alivio. Mientras veía sus reacciones, Subaru, en el fondo, quería darles una sincera disculpa. Aunque no era una mentira, era una declaración que estaba muy alejada de la realidad. Podría haber una forma de salvar a Cruz, sin embargo, también sería considerablemente arriesgado para Subaru, aunque las probabilidades aumentarían muchísimo si hubiera otras condiciones como las de Subaru. Diálogo Subaru. En cualquier caso, el regreso de Cruz-san a la vanguardia para esta batalla es imposible. Dado que Ferris tampoco parece querer separarse de ella, creo que sería mejor que el grupo de apoyo se quedara en el ayuntamiento. Además, es posible que no podamos comunicarnos en el lugar donde nos reuniremos. Diálogo Anastasia. Eso significa que el plan para atacar los 4 lugares simultáneamente no ha cambiado. Parece que lo mejor es llegar a cada torre de Country partiendo del ayuntamiento como base, ya que está en el centro. Entonces, con un aplauso, Anastasia miró a las caras de todos. Diálogo Anastasia. En ese caso, deberíamos, finalmente, abordar el asunto principal. Hay 4 torres de control y 4 arzobispos del PKO. Con el fin de derrotarlos, tendremos una reunión estratégica. De la facción de Cruz estaba el demonio de la espada, Wilhelm. De la facción de Felt estaba el santo de la espada, Reinhard. De la facción de Anastasia estaban el caballero de los caballeros, Julius, y el capitán del colmillo de hierro, Ricardo. De la facción de Emilia estaban el caballero espiritual, Subaru, y el escudo del santuario, Garfield. Y, por último, de la facción de Priscila estaba. Diálogo Priscila. Al y yo lucharemos juntos. Diálogo Subaru. Aunque digas tal cosa. ¿Vas a luchar también? Eres una candidata de la selección real, ¿no? Cuando los combatientes de cada facción estaban siendo presentados, Priscila se atrevió a decir su propio nombre. Ante eso, Subaru frunció el ceño y ella le resopló intentando burlarse de él. Diálogo Priscila. Precisamente lo haré por ser una candidata al trono. Dado que la idiota importante de antes se volvió inútil, has reunido a todos los luchadores débiles que estaban libres. Soy superior a todo el mundo, tanto con la espada como en el escenario, precisamente por ser quien soy. Diálogo Wilhelm. Ahora te has vuelto difícil de ignorar. Con idiota, seguramente no te refieres a mi líder, ¿o sí? Diálogo Priscila. Tengo algo en mente, así que no te interpongas en mi camino. Existe un retorcido refrán, viejo soldado. Retirarse por dar más importancia a minucias en vez de lo principal no puede considerarse una conducta propia de los elegidos. Desde el comienzo de la discusión, Wilhelm y Priscila desprendieron un aura peligrosa. Normalmente el bando de Wilhelm ignoraría semejante escena, pero, debido a varias circunstancias, no se lo podían permitir ahora. El bando de Priscila generalmente operaba de manera excesiva, sin dejar fuera lenguaje odioso. Diálogo Anastasia. Vale, tanto los débiles como las idioteces me dan igual, así que sigamos adelante con las discusiones. No vamos a enfrentarnos entre nosotros. Diálogo Priscila. Oh, qué aburrido. ¿Acaso no estoy siendo lo suficientemente obediente escuchando las historias de los débiles? Diálogo Anastasia. Supongo que no es como si la historia narrara la victoria del débil, ¿no? Si no muestras que tan benevolente eres, entonces nadie te seguirá. Tú o sé, tan irritando por igual. Ten un poco de paciencia. Diálogo Priscila. Humph. Como el comentario de Anastasia no tenía ningún objetivo, Priscila no refutó y se limitó a resoplar. Mientras observaba la hostilidad siendo dirigida hacia ella, Wilhelm, que estuvo mirándola con expresión asesina, también decidió dejarlo pasar por esta vez.
Como era natural que hubiera desacuerdos entre las facciones, puso cara seria. Diálogo Wilhelm. Entonces, la facción de Priscilla Sama estará conformada por Priscilla Sama y Al. ¿El niño debería ser tomado en consideración? Diálogo Priscilla. ¿Cree siquiera que un niño tan delicado y débil puede hacer algo? Ese niño me ha estado acompañando con el único fin de servirme. Naturalmente, lo dejaremos de lado de antemano. Diálogo Wilhelm. Entendido. Entonces se ha decidido que capturaremos las 4 ubicaciones con no menos de 8 combatientes. El niño, quien era el mayordomo de Priscilla Schalt, mientras bajaba la cabeza, se encontraba en la mesa redonda mientras decidían si debía o no pelear. Dejando de lado los nombres de los 8 combatientes, los no combatientes eran Anastasia, Schalt, Liliana, Otto, y sumando a Cruz y Ferris en el piso superior, eran 6 personas. Diálogo Anastasia. Antes de dividir nuestra fuerza de combate, ¿no deberíamos repasar nuestro conocimiento de los arzobispos de Erpeka o una vez más? Veamos, la única persona que ha visto tú o sus rostros es Natsuki-kun, ¿verdad? Diálogo Subaru. Sí, eso creo. Aunque me disgusta hablar de los líderes del culto de la bruja, intentaré dar una explicación. Conozco sus habilidades, aunque hasta cierto punto. Mientras reunía la atención de todos, Subaru se dispuso a hablar sobre el culto de la bruja que había atacado esta ciudad y los horribles arzobispos del pecado que la controlaban. Diálogo Subaru. En primer lugar, está Ira. La que dice llamarse Sirius es la arzobispa del pecado que está completamente envuelta en vendas. No sé qué aspecto tiene, aunque creo que es una mujer. Ella ataca usando las cadenas envueltas alrededor de sus brazos. Además, parece que también usa magia de fuego. Diálogo Reynard. Si es solo eso, entonces no parece ser una amenaza significativa. ¿Es considerablemente talentosa? Diálogo Subaru. Si tú lo dices, es difícil que alguien responda, Reynard. Si estamos hablando simplemente de fuerza de combate, entonces Wilhelm o Julius serán capaces de proporcionar suficiente oposición. Además, su otra habilidad parecía estar al mismo nivel que la de Emilia. Sin embargo, ella tiene la autoridad de la ira. Diálogo Reynard. Una autoridad. Reynard frunció el ceño ante esa palabra, al mismo tiempo que se llevaba la mano a la barbilla. Subaru continuó mientras asentía con la cabeza. Diálogo Subaru. La parte más desagradable de un arzobispo del pecado es su habilidad característica llamada autoridad. Siendo una fuerza incomprensible que difiere tanto de la magia como de la hechicería, es inútil incluso pensar en cómo funciona. Ya que cada una de ellas es poderosa, derrotar la autoridad se convertirá en la clave para derrotar a un arzobispo del pecado. Diálogo Wilhelm. Ya que supuestamente Subaru no había derrotado a Pereza en el pasado, ¿tenía él una autoridad? Diálogo Subaru. La tenía. La autoridad del arzobispo de la Pereza, la mano oculta, era la segunda habilidad de Pereza. Esa autoridad puede hacer crecer un número desconocido de poderosos brazos que no solo son invisibles, sino que también tienen una fuerza increíble. Si alguien fuera atrapado en ellos, podría ser descuartizado como si fuera papel. Diálogo Julius. Habiendo sido testigo de ello por mí mismo, también he comprobado su repugnancia. En combate, es evidente que con solo atrapar el cuerpo de alguien tiene el poder de destrozarlo. Julius continuó la explicación de Subaru. Durante la alianza contra Betelgeuse, fueron los ojos prestados de Subaru los que le permitieron ver a Julius la mano oculta de Betelgeuse. Por lo que estaba en una posición ideal para reforzar su explicación. Diálogo Subaru. Además, Pereza tenía la habilidad de arrebatar por la fuerza la energía de las personas a su alcance. Es difícil asegurar si esto era una autoridad, pero logramos superarlo utilizando usuarios de artes espirituales que eran inmunes a ello. También se debe a que éramos Julius y yo. Diálogo Julius. Lo que significa que, si se identifica cuál es su poder, por muy temible que sea el poder del arzobispo del pecado, no son imposibles de derrotar si se ponen las personas adecuadas en el lugar correcto. Diálogo Subaru. Acabas de decir algo inusualmente bueno, Julius. Es tal y como dices. Cuando Subaru lo elogió a su manera, Julius lo miró con una mirada penetrante pero cálida. Teniendo una extraña sensación ante esa mirada, Subaru una vez más aclaró su garganta y continuó. Diálogo Subaru. Entonces, volvamos a la discusión sobre la autoridad de la ira. Lo que sabemos hasta ahora sobre su habilidad es su capacidad de compartir y propagar las emociones y sensaciones. Diálogo. Compartir. ¿Emociones y sensaciones? Como la explicación de Subaru no tenía mucho sentido, la mayoría de los presentes ladearon la cabeza confundidos. Debido a que era difícil de explicar, fue necesario que Subaru eligiera sus palabras con cuidado.
Diálogo Subaru. Me refiero a que ira es capaz de orientar en una sola dirección las emociones de las personas en un área determinada. Esto hace que la furia de una persona se convierta en la furia de todos y la tristeza de una persona en la tristeza de todos. Diálogo Ricardo. ¿Qué? No tengo ni idea de qué sentido tiene hacer eso. Diálogo Subaru. Ciertamente, así sería si esta habilidad solo pudiera obligarte a usar tu capacidad de leer el estado de ánimo, pero no eso. Lo más aterrador de esta habilidad es que es capaz de orientar las emociones hasta el punto de llegar a la hostilidad. Es decir, que ira puede dirigir hacia las demás personas en los alrededores la hostilidad que sus oponentes sienten por ella. Diálogo Otto. Entonces, ¿puede poner a los ciudadanos dentro de su perímetro en nuestra contra? Diálogo Subaru. Exacto. Al chasquear los dedos, Subaru indicó que Otto había llegado a la conclusión correcta. Aunque esto había provocado una expresión triste en todos, los problemas aún no habían terminado. Diálogo Priscila. Estúpido plebeyo, hace un momento no dijiste que ira o lo que sea puede compartir emociones y sensaciones. Siendo la primera en finalmente llegar a una conclusión, Priscila se reclinó sobre su asiento, perforando a Subaru con sus ojos carmesí, mientras ocultaba su boca con su abanico plegable. Diálogo Priscila. Si la explicación de ahora era sobre compartir emociones, entonces compartir sensaciones es completamente diferente. Y asumiendo que esta es solo mi forma de imaginar las cosas, ¿no es una habilidad bastante repulsiva? Diálogo Subaru. No sé cómo te lo estás imaginando, pero esto es lo peor. La autoridad de la ira comparte las heridas de las personas en su rango. Esto no excluye a las propias heridas de ira. Diálogo Aldebarán. Si eso incluye a la propia persona, oye, colega, ¿eso es en serio? ¿No es eso lo peor? En otras palabras, ¿no morirían otras personas si Ira fuera asesinada? A manos de Reynard, Subaru ya había experimentado una vez personalmente ese peor escenario. Aunque aplastaran a Sirius, que era la fuente de la malicia, ese acto por sí solo infligiría heridas permanentes a las personas que la rodearan. No podrían saber si todo aquel involucrado en la lucha terminaría ileso si lograban matarla. Diálogo Priscila. Interesante. Ante esta información desesperanzadora, todos se callaron sin proponer contramedidas. En semejante situación, solo Priscila torcía su mejilla en una sonrisa burlona alegremente. Diálogo Priscila. Muy bien. Me encargaré del cuello de esa tonta de Ira. Eres libre de regocijarte. Diálogo Subaru. Espera. Aunque no sé por qué estás tan ansiosa, no es algo que puedas tomar tan a la ligera. ¿Has escuchado lo que he dicho? Diálogo Priscila. Aclaremos que sí lo he escuchado. Y habiendo oído eso, he declarado que iré. Es una oponente desagradable con métodos cobardes, así que es apropiado que la elimine. Sin siquiera escuchar los intentos de Subaru para contenerla, Priscila hizo un sonido plegando su abanico y miró a todo el mundo. Con esa mirada aguda y entusiasta, ella abrumó incluso a los luchadores más fuertes presentes. Diálogo Priscila. Si has dicho todo acerca de la autoridad, entonces ese artilugio me recuerda a un verso. Me resulta muy impertinente que los plebeyos que me acompañan me menosprecien. Los plebeyos existen enteramente por mi bien. Si algún gusano insolente me ofrece su mano, inmediatamente lo echo de mi jardín. Diálogo Aldebarán. PR y Princesa San. ¿No te estás pasando un poco? Diálogo Priscila. ¿Qué clase de tontería estás diciendo, Al? Conociendo tu cobardía, ¿qué es lo que temes del insolente oponente que exacerba mi ánimo? Con la cantante a mi lado no hay nada que temer. Diálogo Aldebarán. No lo digo como si hubiera algo que teme, cantante. Cuando Al trató de detener el comportamiento irracional de su líder, se detuvo al escuchar una palabra inesperada. Mientras asentía generosamente a la sorpresa de su seguidor, Priscila señaló con su abanico plegado a Liliana, que estaba sentada en una esquina al lado de la mesa redonda. Convirtiéndose repentinamente en el tema de discusión, Liliana abrió completamente los ojos ante el abanico que apuntaba hacia ella. Diálogo Liliana. ¿Te refieres a mí? ¿Por qué haces eso de nuevo tan repentinamente y sin ninguna consideración? Diálogo Priscila. ¿Acaso estás olvidando tus viajes? ¿Por cuánto tiempo tus canciones han sacudido los corazones de la gente? Deberías hacer lo mismo con esto. Es decir, que deberías luchar por las emociones de los plebeyos y tal. Diálogo Liliana. Parece que te puse ansiosa solo porque levanté un poco la voz. Aunque digas que no me estás sobreestimando demasiado, presionar a una joven débil como yo. Diálogo Priscila. Oh. Entonces, si esa es tu decisión, ¿permitirás que la canción que heredaste de tus ancestros sea derrotada?
Cuando Priscila sonrió como mofándose de ella, la cara de Liliana cambió ante esas palabras que sonaron como si la despreciara de todo corazón. Mostrando una sonrisa forzada, Liliana puso una expresión encantadora a la vez que seria, mientras trataba vagamente de evitarla. Diálogo Liliana. ¿A qué te refieres? Diálogo Priscila. Aunque no lo creas, así es. ¿No son tus canciones, heredadas con tanto recelo, cantadas cuando los corazones de las personas que piden ayuda exponen su desagradable cobardía? Ese tipo de lloriqueo que hace un perdedor, ¿no es todo eso un montón de inutilidad incompetente? Incluso el ladrido de un perro sigue siendo mejor que insistir en ser egoísta. Ahí tienes, ¿qué tal lo estás asimilando? Es como alabar a un perdedor. Diálogo Liliana. Ah. Llegas al extremo de decirlo. No vas a callarte nada. Vale. Iré. Lo he entendido, vale. Atrapando a la trovadora Liliana así. Usando tal lenguaje. Esta mujer callada se volverá inútil. Incluso el difunto Kirita-san se removería en su tumba con un arrepentimiento como este. Debido a la feroz provocación de Priscila, Liliana se exaltó explotando intensamente hacia ella. Con su cara enrojeciéndose intensamente, rasgó violentamente las cuerdas del instrumento musical colocado sobre su regazo. Diálogo Liliana. Si pensabas que solo me dedicaría a cantar un requiem para consolar la pobre alma de Kirita-san, que lamentablemente descansa en las aguas de esta ciudad, mejor detente. ¿Es que acaso soy un revoltijo de emociones? Venga. Yo, la persona que ha heredado el canto, y mis canciones, que han embelesado a la gente alrededor del mundo, ¿perderemos ante un poder desconocido como este? No conocen el poder de las canciones después de todo. Ger. Schalt y Otto rápidamente se llevaron a la emocionada Liliana que tocaba una canción tendida sobre la mesa redonda. Mirando hacia el rincón de la habitación en el que Liliana estaba siendo sujetada, Subaru dirigió su atención a Priscila. Diálogo Subaru. Dejando de lado lo fácilmente manipulable que es, parece segura de su éxito. Aunque tengas razón, meterla en una situación sin probabilidad de éxito. Diálogo Priscila. No estoy planeando perder ni algo parecido. Todo en este mundo está diseñado para funcionar a mi conveniencia. Además, he llegado hasta este ayuntamiento gracias a que estuve con esa cantante. Después de haberla llevado conmigo precisamente porque reconocí la utilidad de esa cantante, he decidido de nuevo llevarla conmigo. Diálogo Subaru. ¿Estás diciendo que Liliana puede contrarrestar a Sirius? Diálogo Priscila. Hubiese sido derrotada si no fuera por esa cantante. Y algo como mi derrota es imposible en este mundo. Por lo tanto, es gracias a esa cantante. ¿Necesito explicar algo más? Debido a que ninguna de esas pobres explicaciones era razonable, se volvió progresivamente insoportable para Subaru. Sin embargo, fue Schalt quien levantó la mano en su lugar, tratando de continuar con las observaciones de Priscila. Los adorables ojos del mayordomo temblaban mientras elegía sus palabras con sumo cuidado. Diálogo Schalt. Bueno. Creo que es cierto que la canción de Liliana tiene un poder especial, señor. Es verdad que las personas fueron liberadas de la ansiedad y la irritación cuando escucharon la canción de Liliana-sama. Esto es lo que aprendimos al pasar por varios refugios antes de venir aquí, señor. Diálogo Subaru. ¿Dejaron que Liliana cantara en los refugios que estuvieron visitando? Diálogo Priscila. Creo que lo dije. Diálogo Subaru. No lo dijiste. Incluso la pobreza de su explicación había sido excesiva. Mientras estaba preocupado por la actitud de Priscila, Subaru giró la cabeza hacia Reynard. Diálogo Subaru. Oye, Reynard, si miras a alguien, puedes ver el poder que tiene no. Ah, claro. Las protecciones divinas. ¿Es posible ver las protecciones divinas? Diálogo Reynard. Me parece que existe una protección divina que analiza las protecciones divinas de la gente. He oído que el propietario de la protección divina del juicio puede verlas. No está en Lugnica, sino en Boyachia, ¿no? Entiendo. ¿Así podríamos comprobar qué tipo de protección divina tiene Liliana-sama? Ciertamente, sería fundamental. Cuando entendió el propósito de la pregunta de Subaru, Reynard se puso a pensar profundamente. Como solo intentó preguntar porque no tenía nada que perder, incluso él sabía que le había pedido algo irrazonable a Reynard. Ante el pensativo joven pelirrojo, Subaru sacudió la cabeza diciendo, no importa. Diálogo Subaru. Con todas las cosas increíbles que he escuchado que puedes hacer, por alguna razón extraña pensaba que podrías hacer algo, pero no es como si fueras tan conveniente después de todo. Está bien. Por ahora, podremos cancelar la autoridad de ira de alguna manera con la canción de Liliana después de probarla un poco. Diálogo Reynard.
No tienes que preocuparte por eso, Subaru. La acabo de recibir. Diálogo Subaru. ¿Qué? Palmeando el hombro de Subaru, quien intentaba proponer un experimento con la canción de Liliana, Reynard sonrió. Después de eso, estrechó sus ojos azules y miró a Liliana, quien estaba cantando en un rincón de la habitación. ¿Y entonces? Diálogo Reynard. Estoy sorprendido. Liliana posee la protección divina de la telepatía. Diálogo Subaru. A mí me sorprendió la protección divina que mencionaste justo ahora. ¿Eh? ¿Qué acabas de decir? ¿Has dicho que la has recibido? ¿Qué recibiste? La bendición de tener un niño. Diálogo Reynard. Subaru, no es el momento de hacer bromas. He sido capaz de confirmar la protección divina de Liliana-sama. La protección divina de la telepatía es, por así decirlo, una protección divina que transmite el pensamiento del propietario a otras personas. Es una protección divina que transmite principalmente solo pensamientos triviales a los compañeros con los que el propietario comparte un estrecho vínculo, pero, una canción, ¿eh? Ni siquiera había pensado en algo así. Mientras Reynard admiraba sinceramente a Liliana, Subaru se quedó viendo muy boquiabierto el perfil de Reynard. Sabía desde hace mucho tiempo que, de por sí, el poder de Reynard era trampa más allá de lo sobrehumano, pero algo como esto era ser demasiado amado por los dioses. La protección divina que necesitaba, esa protección divina en la que pensaba, aparecía en su posesión o algo así si lo deseaba. Apenas logrando hilar sus pensamientos, Subaru se dio cuenta de lo que había pasado. Él podía adquirir la protección divina que se le ocurriese si así lo deseaba. Por lo menos, eso podía entenderse con lo demostrado ahora por Reynard. Y eso, en sí mismo, era un poder extremadamente envidiable y tranquilizador a la vez. Como parecía probable que se equivocara en algo, Subaru no terminó su comentario. Y así, se decidió el grupo que se encargaría de capturar a Ira, Priscila, Ali y Liliana.